At Vega, Guerrero y Asociados, we know that the success of a company is strongly linked to the strategic vision of its environment. That is why we take an approach that converges quality, innovation, loyalty, commitment, and, above all, a high emphasis on client satisfaction. For us, we are not just providing a legal service. For us, it's about having the best team, understanding our clients, adapting to what they need, and working with them every step of the way to achieve their objectives. This is how Vega, Guerrero y Asociados has changed legal services. We have taken them to the next level by employing a strategic and multidisciplinary strategy where cooperation and expertise are intertwined with our client interactions to help us achieve their goals. Our team is highly qualified in the following practices: corporate, labor, immigration, international trade, tax and administrative litigation, intellectual property, real estate, and regulatory compliance. We work closely with several prestigious associations, creating strategic alliances that have allowed us to offer holistic and innovative solutions, always envisioning the future. Vega, Guerrero y Asociados has offices strategically located, which has allowed us to represent a safe, reliable, and innovative option in the regions with the highest industrial and business growth in Mexico. We have a presence at core locations for international trade in Mexico. This has allowed us to form a strong bond to different key industries in our country, such as automotive, information technology, agro-industry, hotelier, production and manufacturing, real estate, education, and many more. As a result, we have established a close connection with our clients' commercial operations, allowing us to assure that we can provide an efficient and proficient reaction to their needs. We have accepted the difficult challenge of revolutionizing legal services. We have chosen to pave the way to innovative solutions that others have not taken. We will reach where others will not go. We will give our clients the results they seek. Vega, Guerrero y Asociados, the culture of excellence. Pues buenos días a todos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por conectarse el día de hoy para poder atender este webinar en el cual estaremos platicando acerca de los derechos y obligaciones que tienen los residentes en México. El día de hoy estará con nosotros, acompañándonos, Luis Fernando Fausto, quien es director de nuestra práctica de Derecho Fiscal y Administrativo, así como Francisco Argüello, quien es socio de Newco Consultores y nos estarán apoyando con el tema del análisis del tratamiento en materia fiscal. ¿Vale? Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos. Estaremos dando al final de este webinar un espacio para preguntas y respuestas en caso de que quede algún tipo de pregunta y les agradeceríamos, una vez que concluya su participación en este webinar, nos pudieran apoyar con una encuesta que al final les aparecerá. Esto con el fin de que podamos escuchar de ustedes, pues ahora sí que su parecer, sus comentarios y ver de qué manera podemos apoyar y mejorar cada vez más este tipo de eventos para ustedes, que al final de cuentas son ustedes en quien pensamos para el beneficio final de este tipo de eventos. Bueno, pues sin más, me permitiré compartir con ustedes la primera parte de presentación, en la cual les estaré hablando yo de manera general, en principio, el tema de derechos humanos, de dónde viene, pues toda esta terminología en materia de derechos y obligaciones para los residentes en México. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por ahí sufrió una modificación en el año 2011, en el cual, derivado de la firma de diversos tratados en materia internacional, específicamente en derechos humanos,
modificaron o se hizo una modificación a través de esta reforma en nuestra Constitución, en el PRO o con el fin de llevar a cabo una protección de derechos humanos en todos los aspectos y de alguna manera llevar a cabo una implementación de una correcta sistema de justicia en México que permitiera a las personas, ya sean mexicanas o extranjeras, verse protegidas y respetados sus derechos humanos, principalmente desde el órgano de autoridad, ¿no? Y con ello, pues bueno, nuestro primer artículo de la Constitución mexicana prevé que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Con ello, está obligando a las autoridades y a los particulares también para que se lleve a cabo la protección, garantía, cuidado y salvaguarda de los derechos humanos de cualquier persona, independientemente de su calidad, ya sea de ciudadano mexicano, de residente, de visitante o simplemente de persona que se encuentre pues, en los Estados Unidos mexicanos. Con ello, es importante destacar o comentar que dentro de las principales características de esta reforma fue la reforma en materia de derechos humanos para que se garantice que no haya una discriminación, ya sea por cuestiones, en este caso, pues ya sea el tema de origen étnico, nacional, de género, de edad, algún tipo de discapacidad, entre otras. Me permito platicar un poco de esto como antecedente para que podamos ir viendo un poco en materia de residentes en México, que es el tema que estaremos platicando hoy, como para que podamos visualizar de manera global de dónde viene la protección y el por qué la propia autoridad, en este caso la autoridad migratoria, como lo es el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores o demás autoridades que se puedan ver involucradas, deberán en todo momento pues, llevar a cabo la protección y procurar la garantización o la garantía de que se están protegiendo los derechos humanos. Pues bueno, todas las autoridades, dentro de su propia competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esto con el fin de que haya siempre una protección o siempre la aplicación de la legislación vaya en pro de los derechos humanos. Esto quiere decir que cuando una autoridad tenga que llevar a cabo una resolución o emitir una sentencia, siempre deberá buscar la mayor de las protecciones en materia de derechos humanos para el individuo en el cual se esté llevando a cabo este procedimiento en particular, ¿no? Y ello conlleva que pues, precisamente no haya un tipo de discriminación, principalmente en este caso, como estamos comentando, por origen étnico o nacional, que es en este caso para los residentes extranjeros o las personas que son extranjeras en México, ¿no? Dentro de los derechos humanos, pues bueno, podemos por ahí hacer un análisis y agruparlos de cierta forma en que pudiéramos considerar que hay 5 principales grupos de derechos humanos, como lo son los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que es el órgano que procura y promueve la garantía de los derechos humanos y la protección de los derechos humanos alrededor del mundo, por ahí ha estado haciendo una gran labor y ha estado llevando a cabo procesos a través de los cuales busca que cada vez más sea una cultura más arraigada en cada uno de los países, el que se procure garantizar y proteger los derechos humanos. Dentro de estos derechos humanos hay uno en particular que estaremos analizando un poco más, especialmente el día de hoy. Evidentemente hay un gran número de derechos humanos que no es la materia del día de hoy y que no estaremos analizándolos a todos y cada uno de ellos. Sin embargo, estaremos analizando el derecho al trabajo, que el derecho al trabajo en particular hoy nos dará un poco de
de materia para platicarles acerca de algo que hemos detectado que en particular en las empresas les genera un poco de ruido, como lo es por ahí la regla que está en la Ley Federal del Trabajo o el precepto que se encuentra en la Ley Federal del Trabajo, en el cual pues establece una obligación por parte de los empleadores, de los patrones, para que empleen al menos un 90% de trabajadores mexicanos y pues el otro 10% puedan ser contratados personal extranjero. Como les estaré comentando en unos momentos, nosotros por parte de Vega Guerrero y Asociados hemos estado llevando o hemos estado generando análisis e información al respecto de el por qué consideramos o el por qué hemos estado viendo que tanto esta información o esta consideración que se encuentra en la Ley Federal del Trabajo podría considerarse violatoria de los derechos humanos y cómo esta misma, pues ahora sí que letra dentro de la Ley Federal del Trabajo es prácticamente letra muerta. Si bien la Ley Federal del Trabajo en su artículo 7 establece esta regla, por ahí hemos estado haciendo análisis de algunos otros artículos en los cuales impone o restringe en materia de extranjeros la limitante para que estos mismos no puedan ser contratados en las mismas condiciones que pudiera ser contratada una persona extranjera, o bien limitantes para que puedan llevar a cabo o que puedan formar parte de órganos como por ejemplo sindicatos. En el artículo 154 también de la Ley Federal del Trabajo establece que los patrones estarán obligados a preferir a los trabajadores mexicanos respecto a quienes no lo sean. Es importante que por ahí nos ubiquemos un poco en el antecedente de dónde vienen estos preceptos legales. Si bien la Ley Federal del Trabajo se encuentra vigente al día de hoy y contiene este tipo de artículos, es una ley que fue promulgada en 1970, en donde las industrias principales eran la industria del petróleo, la industria de la minería, del tren, vaya, pues industrias que en su momento eran muy importantes y sin embargo pues bueno, estaba pensada o enfocada la legislación con el fin de promover la activación de la economía mexicana antes que preferir o promover la activación o contratación de personas que no lo puedan, ¿no? Entonces, con este antecedente podemos entender que se trata de una legislación que no se encuentra ahorita del todo actualizada al tener todavía preceptos que contemplaban únicamente, pues ahora sí que hechos relevantes pues ahora sí que en un momento de la historia de México muy distinto al que estamos viviendo hoy gracias a la globalización. Además, en el artículo 372 establece que no podrán formar parte de la directiva los sindicatos, en los sindicatos los trabajadores extranjeros. Por ahí la Organización Internacional del Trabajo, haciendo su labor de verificar que los estados parte pudieran estar dando cumplimiento cabal a las disposiciones o a las recomendaciones que de manera internacional hace esta propia organización, detectó que dentro de la legislación mexicana evidentemente había ciertos preceptos legales, como los que acabo de comentar, que implicaban la discriminación de personas extranjeras simplemente por el hecho de no ser nacionales mexicanos. Esto es una desventaja competitiva para las demás personas que no sean nacionales mexicanos y por ello, a la luz y al tenor de la protección de derechos humanos que hemos estado comentando, pues evidentemente son preceptos violatorios de derechos y con ello emitió una opinión a través de la cual, principalmente en este artículo 372, o hablando particularmente de este artículo 372, le solicitó a México la explicación del por qué la legislación mexicana contemplaba un artículo en el cual se indicaba expresamente que los extranjeros, por su nacionalidad o por el simple hecho de ser extranjeros, no podían formar parte de los sindicatos. Para lo cual, el gobierno mexicano, a través de su Secretaría de Trabajo,
por ahí hizo un comentario o una respuesta respecto a esta opinión por parte de la OIT, en la cual, me voy a adelantar un poco, ahorita regreso a esta diapositiva, en la cual comentaba que el artículo 372 quedó tácitamente derogado con la modificación del artículo 2 de la Ley Federal de Trabajo. La cual en el artículo 2, como podemos ver, prohíbe la discriminación por, pues vaya, por cualquier tema de origen étnico, género, discapacidad en general. Con ello, se entiende que además de este precepto del 372, el 154 y el artículo 7 también se pueden entender como tácitamente derogados y letra muerta al no ser, pues ahora sí que preceptos legales que al día de hoy se encuentran contraviniendo a las disposiciones en materia de derechos humanos. Y pues básicamente en su segundo comentario, la Secretaría de Trabajo comenta que pues, básicamente esta es letra muerta porque esta prohibición no es una prohibición que se esté aplicando en la práctica. Recordemos que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es la única autoridad facultada para llevar a cabo la aplicación y ejecución de las disposiciones que tienen que ver con materia laboral, la Ley Federal del Trabajo. Y en su caso, pues bueno, ahí mismo está reafirmando que la propia, estos preceptos que son preceptos viejos y letra muerta dentro de nuestra legislación, son pues elementos que ya no están siendo analizados y no se están llevando a cabo una ejecución de algún tipo de sanción en contra de las propias empresas por, por tener contratados a un número mayor del 10% de extranjeros en sus nóminas. Nosotros actualmente contamos con un gran número de empresas que dentro de su propio, ahora sí que su propia nómina, cuentan con un porcentaje mayor y no han tenido ningún tipo de complicación, ningún tipo de recomendación o sanción por parte de la autoridad laboral en este aspecto. Entonces, esto quise revisarlo o comentarlo con ustedes porque sabemos que es un tema que generalmente causa mucho ruido a las empresas y hay un desconocimiento o una por ahí una nube gris de saber si esto es algo que realmente se está llevando a cabo, si se está ejecutando algún tipo de sanción en contra de las empresas que estén contratando un mayor número o un porcentaje mayor al establecido en la Ley Federal del Trabajo. Pero como estamos analizándolo, como lo estamos viendo, efectivamente la propia autoridad laboral nos está haciendo ver que estos preceptos, pues bueno, quedaron muertos desde el momento en el que se llevó a cabo la reforma y se incluyó esta modificación en el artículo 2 de la Ley Federal de Trabajo. Pues bueno, ya con este antecedente del tema laboral, me permitiré ahora sí pasar un poco a los derechos que tienen los residentes en México, hablando particularmente lo que establece la ley de migración. La Ley Federal de Migración, la única ley de migración con la que contamos, es pues básicamente la legislación que nos da los parámetros de cuáles son los derechos y obligaciones de los residentes en México. Evidentemente hay algunas otras o muchas otras legislaciones que en su propio contenido establecerán obligaciones que son también obligaciones generales tanto para mexicanos como extranjeros, como lo puede ser en el caso de cualquier otra legislación que implique el respeto al derecho ajeno o el respeto al orden público. Entonces, me permitiré en esta ocasión únicamente analizar el tema de la ley de migración. En su caso, Luis Fernando y Francisco nos estarán haciendo favor de analizar el apartado fiscal a la luz del Código Fiscal de la Federación. Pero, pues bueno, dentro de los derechos que la ley de migración contempla para los extranjeros, evidentemente podemos encontrar el derecho a libre tránsito. Este derecho, evidentemente, como tanto a extranjeros como a mexicanos, tiene sus limitaciones
Evidentemente hay zonas restringidas a nivel nacional por materia de seguridad nacional, como también, pues evidentemente, de propiedad privada. El libre tránsito quiere decir que cualquier persona que se encuentre de forma legal en México, que tenga una condición adecuada en México, una condición regular en México, podrá transitar y moverse dentro del propio territorio sin necesidad de ser molestado o sin que tenga que haber alguna razón por la cual tenga que justificar su traslado dentro del propio territorio. Las personas que se encuentran en México, independientemente de su calidad migratoria, puede ser que sea una persona regular, que se encuentre aquí por razones humanitarias o en proceso de obtener su regularización por razones humanitarias, vaya, sea cual sea la razón o la condición en la que se encuentre en México, tendrá derecho a que haya un acceso a los servicios educativos, lo cual ha resultado un poco complejo en ciertas ocasiones, evidentemente para que podamos llevar a cabo el registro de una currícula para un menor de edad incluso un mayor de edad dentro de alguna institución educativa, ya sea pública o privada. Uno de los requisitos es presentar la CURP, que es esta clave única de registro de la población, y este documento o esta clave la obtenemos una vez que la propia autoridad migratoria lleva a cabo el procedimiento a través del cual le asigna este código o esta clave a la persona en particular, ¿no? En esta ocasión, o en este sentido, la autoridad migratoria, a través de los procedimientos que los propios extranjeros promueven, en coordinación con la Secretaría de Población, llevan a cabo este registro de las claves únicas de cada uno de los extranjeros. Han existido ocasiones en que los propios extranjeros que se encuentran en una situación irregular en el país, ya sea que, vaya, se trasladaron, que generalmente es lo que pasa, se trasladaron de países de Centroamérica o Sudamérica de forma irregular, ingresaron de forma irregular a México, pues vaya, buscan generar una nueva vida aquí en México. Digo, si no es el caso de que busquen trasladarse a Estados Unidos, que generalmente es lo que sucede, utilizan a México como un país trampolín para poder llegar a Estados Unidos, pero aquellos extranjeros que deciden quedarse en México y comenzar una nueva vida en México, se han visto impedidos por varias razones en el poder llevar a cabo el registro de sus hijos menores de edad o de ellos mismos siendo mayores de edad en el registro ante una institución educativa, porque la propia calidad irregular en México implica que aún no han obtenido esta clave única de registro de población, mismo que es un requisito para poder ser inscrito. Se han llevado procedimientos con resultados favorables, amparos que han permitido a las personas extranjeras obtener resoluciones por parte de nuestras autoridades jurisdiccionales federales, en donde obligan a las instituciones al registro, al propio Instituto Nacional de Migración a que lleve la emisión de la clave única de registro de población para que puedan ser registrados. Otro de los derechos, también independientemente de la calidad o situación migratoria en México, es evidentemente la atención médica. Toda aquella persona que se encuentre en México, sea nacional, extranjero, independientemente de su calidad, con necesidad de atención médica, existe la obligación por parte de las autoridades médicas o en el sector público de salud, de poder llevar a cabo, o más bien de atender a las personas que tengan necesidades de atención médica, incluso siendo asuntos de materia crítica, cuando hay un tema que esté en riesgo la salud de la persona o la vida de la persona, la autoridad está obligada a atender a la persona o el sector público de salud se encuentra obligado a atender a la persona independientemente de si la persona puede solventar los gastos que esto puede implicar, ¿no?
Otro de los derechos es obtener autorizaciones de actos de estado civil. Esto quiere decir que las personas extranjeras en México, independientemente también de su calidad migratoria, en este caso también los residentes temporales o permanentes, que puedan llevar a cabo por ahí el registro de sus hijos menores nacidos aquí en México y les sea reconocida la nacionalidad mexicana por nacimiento y se lleven a cabo los procesos tendientes a que se emitan las actas de nacimiento, las actas de defunción, las actas de matrimonio, vaya cualquier gestión que implique la activación del proceso registral civil en México, tienen derecho los extranjeros a poder solicitar este servicio por parte de la autoridad migratoria, perdón, de la autoridad en México. Uno de los derechos más importantes es la preservación de la unidad familiar. Esto quiere decir que cualquier persona que se encuentre de forma regular en México tendrá el derecho y la facultad de solicitar a la autoridad migratoria las visas que sean o la calidad de estancia necesaria para regularizar o traer a su familia. Esto implica que a quienes tienen derecho es en línea recta, hacia ascendente y descendente, primer grado, y cónyuge. Esto quiere decir cualquier extranjero que se encuentre en México de forma regular puede solicitar que haya una expedición de una calidad o una calidad de estancia aquí en México para un familiar, ya sean sus padres, sus hijos o su cónyuge. Esto también, tema de cónyuge, puede ser incluso en tema de concubinato, se reconoce como figura legal para poder solicitar la unidad familiar y permite así a su vez que las personas puedan solicitar también para su concubino la unidad familiar y mantengan la unidad de la familia aquí en México. A su vez, la persona que, por ejemplo, si se obtuvo la residencia para el padre, pues el padre ya una vez que tenga la residencia temporal en México podrá solicitar la residencia para sus demás hijos. Entonces, esto permitirá que efectivamente se busque la unidad familiar y con ello, pues bueno, las familias no se encuentren dispersas o distribuidas alrededor del mundo o en distintas partes del mundo. Otro de los derechos, evidentemente, es la impartición de justicia, independientemente de la calidad migratoria que tengan en México. Toda persona que se encuentre en una situación de violentación de derechos tiene la facultad y el derecho de solicitar la protección de los mismos a través del procedimiento que sea necesario para efectivamente llevar a cabo el cumplimiento de las normas y con ello se les procure la justicia. Por lo mismo, también hay un reconocimiento a su personalidad jurídica, es decir, su individualización como ente jurídico con derechos y obligaciones que les permitirá poder llevar a cabo procesos como, por ejemplo, la solicitud de créditos hipotecarios, la solicitud de créditos automotrices, la contratación, llevar a cabo actos de contratación en cualquier tipo de materia, siempre y cuando sea legal el acto por el cual se esté contratando, ya sea arrendamientos, comprar casas, vehículos o cualquier tipo de bien mueble o inmueble en México. Evidentemente están facultados a llevarlo a cabo por tener reconocida su personalidad jurídica dentro del país. Otros de los derechos, pues bueno, el derecho a la información que tenga que ver a los derechos y obligaciones que la propia ley de migración o las demás leyes prevean para aquellas personas que sean extranjeras residentes en México y derecho a que puedan llevar a cabo su admisión y permanencia como salida de México. Ninguna persona podrá ser retenida en México, salvo que se encuentre en un procedimiento judicial en el cual implique que esta persona que tenga que rendir cuentas ante la autoridad jurisdiccional, ya sea un proceso familiar en materia de alimentos o un proceso penal,
esta persona podrá salir de México siempre y cuando no se encuentre en una de estas situaciones. De lo contrario, independientemente de su calidad migratoria, deberá ser autorizado para poder salir del país, ¿vale? Y por último, evidentemente, dentro de este derecho a la información, que puedan solicitar el reconocimiento de condición de refugiado, siempre que satisfagan los requisitos que la propia legislación en la materia establece. Esto quiere decir que si alguna persona extranjera se encuentra en México en una calidad irregular, pero el regreso a su país implique un riesgo a su persona, a su salud o cualquier otra situación que implique un riesgo a su integridad como persona, tendrá derecho a solicitar la condición de refugiado. Por último, en los últimos dos derechos que prevé nuestra legislación migratoria es el derecho al traductor o intérprete. Evidentemente, muchas de las personas que están en México como extranjeros, no solamente tenemos personas de habla hispana, como lo es en la mayoría de los países de Latinoamérica y Centroamérica, sino también hay personas de muchos otros países, de otros continentes, como son los europeos, asiáticos, que en su mayoría son países de habla distinta a la del español. Entonces, tienen derecho a que en cualquier procedimiento, ya sea ante la autoridad migratoria como ante cualquier otra autoridad, puedan contar con la participación de un traductor o un intérprete que les pueda apoyar con la adecuada comunicación con la autoridad y con ello evitar que haya confusiones o no haya una debida aplicación de la legislación. Por último, pues bueno, el derecho a la integración económica y social. Esto quiere decir facilitar o procurar que las personas extranjeras que se encuentren en México puedan llevar a cabo actividades que tiendan o busquen que estas personas puedan hacer una vida económica y social activa aquí en México. Es decir, que puedan llevar a cabo la ejecución de actividades económicas como poner un negocio, llevar a cabo el registro en centros pues ahora sí que de dispersión social, vaya, que puedan hacer una integración o una vida económica y social aquí en México. Muy bueno, en este caso, ahora pasamos al tema de las obligaciones. Las obligaciones son básicamente, pues, están muy resumidas, son muy concretas. Cuando se trata de extranjeros que tengan una situación migratoria regular en México, pues bueno, deberán llevar a cabo la actividad tendiente a resguardar, cuidar, proteger y llevar consigo la documentación que acredite su identidad y su situación. Esto es muy importante porque generalmente los extranjeros que vienen a México tienden, creo que es una actividad que cualquier persona en su sano oficio buscaría hacer, que es proteger sus documentos de identidad para evitar posibles complicaciones en caso de que se extravíe o en caso de que se la roben. Pero es importante que sepan que estos documentos no deberían estar guardados ya sea en el hotel en donde se estén hospedando o en la casa en la que estén viviendo, porque esta documentación es la documentación que permite comprobar que efectivamente estas personas se encuentran de forma regular en México y que las identifican precisamente dentro del país. Hay ciertos procesos o actividades que lleva a cabo la autoridad migratoria para poder identificar la situación regular de las personas que se encuentran en México, para poder identificar si efectivamente están de forma regular o están de forma irregular en México, y con ello la única forma de comprobarlo pues es evidentemente en el caso de los residentes que muestren su tarjeta de residencia, lo que anteriormente llamaban FM2 o FM3, que en este caso son tarjeta de residencia temporal o tarjeta de residencia permanente. Nos ha pasado y nos han comentado en numerosas ocasiones, clientes nos llaman, oye, tengo una visita del Instituto Nacional de Migración en nuestras oficinas y resulta que una persona que vino a
un tema de una reunión aquí en México, precisamente en nuestras oficinas, decidió dejar el pasaporte en su hotel o su tarjeta de residencia, en caso de que tenga tarjeta de residencia, para evitar que se le fuera a perder. Y ahora, pues la autoridad se lo quiere llevar porque pues, no supo o no pudo identificarse. La autoridad tiene la facultad de poder detener y trasladar a la persona a las oficinas del propio instituto hasta que pueda esclarecer la situación migratoria de la persona en particular de la cual se está haciendo la investigación. Esto pues, puede ser molesto para el extranjero, evidentemente, porque, pues, vaya, el hecho de que lo saquen de sus actividades que estaba llevando a cabo, lo trasladen a las oficinas del instituto y lo tengan detenido hasta que se esclarezca, pues vaya, esto estresa de alguna manera a la persona en particular, a la empresa, y evidentemente es algo que se puede evitar si efectivamente la persona lleva consigo los documentos. Siempre existe el riesgo de que se pueda extraviar o puedan robar los documentos. Sin embargo, pues sí, la idea o lo ideal sería que estas personas llevaran consigo en todo momento sus identificaciones, porque en caso de que la autoridad migratoria no logre identificar la debida o la calidad regular de esta persona en México, tiene la facultad incluso, primero, de multarle por encontrarse incluso hasta haciendo actividades no permitidas, hasta la asistencia para o más bien llevar a cabo el procedimiento de la salida asistida de la persona. Esto implicaría que la propia autoridad migratoria, a través de un punto de internación o salida del país, llevará a cabo las gestiones necesarias para mandar a la persona a su país de origen y con ello evitar que pues, se encuentre en México de una manera irregular. Entonces es muy importante que esto lo sepan y lo puedan transmitir a sus extranjeros que trabajan dentro de sus empresas, porque evidentemente es una práctica común y pues no es lo ideal, pudiera ahorrarse muchos problemas en caso de que la autoridad lleve a cabo algún tipo de proceso de verificación. Segunda obligación es el mostrar la documentación cuando alguna autoridad competente solicite evidentemente la acreditación de la identidad como de la legal estancia. Esto es en aquellos procesos a través de los cuales el propio Instituto Nacional de Migración o las autoridades en materia policíaca o vaya, las distintas autoridades que velen por la seguridad general, que es importante, que seguramente lo saben, para que una autoridad pueda llevar a cabo estos procesos de molestia a las personas en particular, deberá de contar con una orden o una autorización judicial para poder llevar a cabo estos procesos. Sin embargo, es bien sabido que las autoridades migratorias o las autoridades mexicanas en general no siempre cuentan con un oficio y pues es en la mayoría de las situaciones un tema arbitrario. Sin embargo, a pesar de que pueda ser injusto la revisión que pueda llevar a cabo la autoridad, pues evidentemente la recomendación es tener consigo los documentos para evitar precisamente este tipo de complicaciones. La tercera obligación es el proporcionar la información o datos que en su momento la autoridad solicite, ya sea por un proceso o un procedimiento iniciado o incitado por la propia persona extranjera o por aquellos procesos de investigación que esté llevando a cabo la autoridad. Es normal o es común que cuando iniciamos un proceso, por ejemplo, de renovación de la tarjeta de residencia de nuestros extranjeros, pues bueno, tenemos que compartir información que pudiera considerarse información delicada, confidencial, como lo son datos privados como religión, estatura, peso y todo este tipo de información. Si bien es información personal del extranjero y delicada, es información que el propio instituto requiere y necesita para poder mantener una debida identificación de persona.
Evidentemente, entre el gran número de personas extranjeras que hay en el mundo, más de alguna deben de tener el mismo nombre, más de alguna deben de haber nacido el mismo día y tener un nombre similar. Entonces, es importante que la autoridad cuente con este tipo de información, evidentemente para poder identificar o diferenciar entre una y otra persona y con ello poder efectivamente mantener expedientes separados y que mantengan el historial de cada uno de ellos. La cuarta obligación es notificar aquellos cambios que el extranjero sufra en su condición de estancia aquí en México. Esto es cinco rubros principales, principales, que es la notificación de cambio de domicilio. Todo aquel extranjero que cambie de domicilio, ya sea en el mismo edificio, en un departamento distinto o lo que sea, simplemente con que cambie la ubicación de su domicilio, deberá notificar dicho cambio. El cambio en el lugar de trabajo, que esto implica no solamente que se cambió de una empresa a otra, sino también si dentro de la misma empresa cambió de una sede a otra, es decir, yo lo tenía registrado en nuestras oficinas que tenemos en Aguascalientes y después lo moví a Ciudad de México, él deberá notificar que, que ha sufrido este cambio dentro de la misma empresa, pero ahora pues se encuentra con una condición distinta. Y este cambio o notificación de cambio de lugar de trabajo también implica el notificar cuando hay un cambio en la posición dentro de la propia empresa. Antes lo teníamos registrado como gerente general, pues ahora es director general. Necesita esta persona llevar a cabo el proceso de notificación también por este cambio. Todo cambio que implique, todo cambio salarial no implica o no obliga al extranjero a llevar a cabo estas notificaciones, única y exclusivamente en materia de su posición dentro de la empresa, su ubicación dentro de la empresa o bien el cambio de una empresa a otra. El estado civil, ya sea que se casó aquí en México o que se divorció o que enviudó, independientemente de la causa por la cual haya hecho o haya sufrido un cambio en su estado civil, esto también debe notificarse. El cambio en el nombre o nacionalidad, hay algunas nacionalidades que cuando se llevan a cabo o cuando se casan en su país natal, hay un cambio de nombre y esto también implica pues, que tenemos que notificar el cambio a la autoridad mexicana. Y cuando por cualquier circunstancia esta persona haya también tenido una nacionalidad distinta a con la cual fue registrado aquí en México o se identificó aquí en México, también deberá notificar. Es importante que sepan que esta obligación es una obligación con la cual el extranjero cuenta únicamente con 90 días naturales contados a partir del día siguiente en el que sufrió el cambio. Esto quiere decir que si dentro de estos 90 días posteriores al cambio el extranjero no lleva a cabo el proceso de notificación correspondiente, la autoridad estará facultada a imponer sanciones económicas, las cuales serán calculadas dependiendo del número de días que tarde la persona en notificar, así como con la capacidad económica que la misma persona cuente. Entonces es importante que esto lo tengan muy claro porque luego nos pasa que de pronto nos dicen, oye, pues hay que llevar a cabo este proceso de renovación. Sin embargo, cuando vamos a iniciar el proceso de renovación de la tarjeta de residencia, nos damos cuenta que esta persona nos da un domicilio distinto al que nos había comentado y eso pues implica que se encuentren en riesgo de ser pues ahora sí que multados por lo mismo. Y pues bueno, habrá otras obligaciones como las que les había comentado, como en algunas otras legislaciones, que en su momento, de ser posible, generaremos un nuevo webinar con con una explicación más amplia de las diversas otras obligaciones fuera de la ley de migración y del tema fiscal, para que puedan ustedes también conocer que estos son las principales obligaciones y derechos que los extranjeros tienen en México. Sin embargo, pues bueno, hay algunos otros que pudieran incluso ser de interés general para el conocimiento de ustedes. Entonces, ahorita nos limitamos al análisis migratorio fiscal,
y pues básicamente es esto. Ahora me permitiré ceder la palabra a Luis Fer para que nos pueda apoyar ahí con el tema de la explicación de lo que implica la residencia fiscal en México. Muchas gracias, Aldo. Pues buen día a todos los que nos acompañan. Gracias por estar aquí con nosotros. Y mi intervención les platicaré brevemente un poco del contexto de por qué, si eres residente de manera general, deben de contribuir al gasto público de México. Creo que una pregunta base y es un criterio que siempre sé por qué el extranjero, o sea, intentado interpretar de por qué el extranjero, si el artículo 31, fracción cuarta de los Estados Unidos mexicanos habla que es una obligación de los mexicanos contribuir al gasto público. Sin embargo, a través de criterios de interpretación de leyes y de la prisma mecánica de los impuestos, título quinto de impuestos sobre la renta, pues ya ha definido que en materia fiscal también los extranjeros están obligados a contribuir a pagar impuestos del país donde se atienden. En este sentido, en México se les grava ya sea a través del título quinto con una fuente de riqueza, es decir, hay veces que por ciertas actividades el propio título establece dependiendo la función, el ejercicio, es decir, estableciendo la actividad, ya sea salarios, prestación de servicios, arrendamientos o ingresos pasivos como intereses, pues serían gravados con cierta naturaleza encaminados a este tipo, a este tipo de actividad con base a un estimación o con base en una tributación internacional con un principio de fuente de riqueza. Es decir, si México a través de nuestro Estado está percibiendo ingresos, pues considera el Estado y la Corte y diversos organismos jurisdiccionales se han manifestado en que debe de haber una tributación o un pago de impuestos sobre eso. Sin embargo, en el caso específico de extranjeros que cambian su movimiento o vienen a realizarlos, traen las empresas a México, el tema importante que tiene aquí mayor énfasis es el tema de la residencia fiscal. México, el sistema tributario, y Paco lo explicará con mayor detenimiento, el tratamiento fiscal que se le dará a los residentes extranjeros que estén aquí sobre el mismo. Sin embargo, el primer punto a establecer o que vale la pena ir señalando es el tema de la residencia fiscal. México, su régimen tributario es, además de fuente de riqueza que lo mencioné para ciertas actividades, lo importante es el tema de residencia, y es que México grava o trata como a cualquier persona, ya sea de nacionalidad extranjera, de nacionalidad mexicana o nacional extranjera, con base en un principio de residencia. Y para esto, en el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación establece lo que se debería entender por residencia fiscal, tanto de personas físicas como de personas morales. Para el caso de personas físicas, lo establece como aquellos que tengan su casa habitación. Es decir, aquella persona que tal cual viva, habite, tenga una residencia donde tenga sus vínculos, su hogar, se considera residente en México. Sin embargo, pues también existe el supuesto en que pues, el residente o la persona, más bien la persona física, el ciudadano, el sujeto de facultades y obligaciones, pues no solamente tenga una residencia en México, sino en uno o varios países, y entra a un punto de centro de intereses vitales como para entender, bueno, si esta persona, adicional de tener una casa habitación en México, la tiene en otro país, ¿cuándo será residente aquí? Y el propio artículo nos señala que las personas físicas que hayan establecido su casa habitación en México, como lo comenté, pues serán residentes. Pero cuando las personas físicas que se trate también tengan casa habitación en otro país, se consideran residentes en México, sí. En el territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Y esto cobra importancia. ¿Qué es el centro de intereses vitales o cómo entender el centro de intereses vitales? Y para entender lo que es, el propio artículo nos dice que el centro de intereses vitales pues, tiene dos supuestos. Es decir, cuando una persona física nacional de otro país que tenga una casa de habitación aquí o que tenga una casa de habitación podría ser residente fiscal para México, no. Es el primer punto para conocer eso, lo que señala el artículo es si el 50% de sus ingresos son totales que obtenga de la persona física, el nacional, el residente, el extranjero, provienen de una fuente de riqueza en México. Es decir,
la mayoría de sus ingresos provienen de una fuente de trabajo en territorio nacional, pues entenderá que en ese caso es un residente en México y las obligaciones de la residencia pues tributa como un ciudadano mexicano. Eso es el primero. El siguiente punto, el segundo lugar, es cuando tenga su centro principal de actividades profesionales. Este es el siguiente punto que nos define el artículo 9 y es que venga o realice la mayor parte de sus actividades desde un punto de territorio que es en México, es decir, que se ubique en la demarcación territorial de los Estados Unidos mexicanos y tenga su centro de actividades profesionales establecidas o dirigidas desde este punto. Sin embargo, otro punto importante a considerar es establecido o temas de doble tributación, de cuándo se entenderá que residentes en el extranjero tengan o cómo determinar la residencia de los mismos. A manera general, el Convenio Modelo de las Naciones Unidas habla de los aspectos y habla de una manera muy general lo que dice México, que por ejemplo señala que es donde tenga su vivienda permanente, si tiene una vivienda permanente en ambos países donde se encuentren las relaciones más estrechas, personales, toma un tema de personalidad, de calidad como ser humano, y pues busca donde se encuentre su familia o sus relaciones económicas, ingresos, ahorros, o en caso de relaciones personales donde habite constantemente. Eso es lo que nos menciona el modelo. Asimismo, tiene otros supuestos que cuando hubiera un criterio de que prácticamente vamos mucho a la casuística, pero de que tenga una residencia en ambos países, la familia esté dividida o incluso tenga inversiones en ambos, pues habrá criterio de desempate que pueda ser de donde sea nacional o incluso en que esté tan estrecho, pues que llegue hacia un punto en donde diga que haya un común acuerdo entre de dónde será residente con los países. Eso a manera general es lo que es la residencia. El siguiente punto lo explicará el contador Francisco Argüello y es pues ya el tratamiento específico que se da a los residentes en el extranjero. En este sentido le cedo la palabra al contador Argüello para que nos explique un poco más del tratamiento que se le da a los residentes en el extranjero. Gracias, Luis. Buenos días a todos. Efectivamente, aquí el expatriado, como dice Luis, se conoce fiscalmente como aquella gente que en principio no tiene una nacionalidad mexicana, sin embargo tiene una fuente de riqueza en México, que en este caso es el sueldo que están percibiendo. Por ahí, nada más para puntualizar un punto, Aldo hizo referencias a la parte de los derechos que tiene, nada más que para efectos fiscales y sobre todo desde el punto de vista migratorio, normalmente estas personas o deben de traer una carta de invitación para poder trabajar en México, se registran y obtienen un permiso de trabajo en México. Normalmente estas personas entran como turistas, hay veces, pero invariablemente tienen que cambiar su permiso por un permiso de trabajo basado en la carta de invitación que le hacen las compañías en donde estén trabajando, para no tener un problema, sobre todo dando hacia referencia a las visitas que hace la Secretaría del Trabajo, en donde a veces se identifica trabajadores que son extranjeros y como tal, pues no podían estar en una instalación laboral si entraron con una calidad de turista. Entonces, invariablemente tienen que tener un permiso para trabajar en México y prestar sus servicios en México. Y hay muchas variantes en ese sentido. Entonces, incluso el tema de los expatriados, no lo podemos tratar desde el punto de vista fiscal como una receta de cocina, lo que les voy a explicar a continuación, sino realmente como estamos hablando de personas, cada persona tiene una situación particular, como ya lo decía Luis, en función de el código, si tiene una casa habitación, pues en principio el código lo atrapa como una residencia. Sin embargo, en el tratamiento, y como lo vieron, para dividirlo en dos partes, estas personas se pueden tratar ya sea como un residente en el extranjero
o en el momento en que lo atrapa la legislación mexicana, lo convierte en un residente nacional. Vamos a abordar los dos casos. Luis decía en el primer punto de, oye, la residencia, tengo una casa de habitación, pues en principio, técnicamente hablando, si ya tiene una casa de habitación en México, por ejemplo, es un americano, deja su casa allá y traslada su casa y su familia aquí a México y ya tiene en México una casa de habitación a su disposición, pues técnicamente, en principio, desde el día 1, se vuelve residente mexicano, sobre todo porque el otro concepto puede ser lo del centro vital de intereses, que es donde están sus relaciones afectivas, están su esposa y sus hijos aquí. Sin embargo, desde el punto de vista del análisis se vuelve esto más complejo, porque en Estados Unidos, ejemplo, sigue dejando su casa habitación, sigue teniendo el resto de su familia, tiene una hipoteca, tiene sus inversiones, tiene su pensión, entonces no se puede deslindar del todo. Realmente el punto objetivo, y ellos como extranjeros, es invocar lo que es los tratados para evitar la doble tributación. Luis ya hacía referencia a cuáles son los supuestos para discriminar la residencia, pero incluso cuando ellos están recibiendo un sueldo, el artículo 15 de los tratados, y en forma de acuerdo con los tratados hay dos modelos, el modelo de la OCDE y el modelo americano, ambos en su artículo 15, lo que dicen es que en principio sí se puede gravar el sueldo que un extranjero recibe en aquel otro país, en este caso un americano o un japonés, un coreano, un chino, un europeo, tiene que pagar impuestos en México, ya lo dijeron, sí. Sin embargo, si le dan a la siguiente lámina, por favor, hay excepciones. Las excepciones son, y empieza diciendo el segundo párrafo, y no obstante que sí lo pueden grabar, solamente se puede grabar en México si su estancia en este país es superior a los 183 días. De ahí viene ese famoso término de los 183 días, que propiamente no está en el Código Fiscal en su artículo 9. Como ya lo mencionaba Luis, este supuesto no se contempla en el código. Si yo tengo una casa de habitación en México, o mi fuente principal de ingresos, más del 50% de mis ingresos provienen de una fuente mexicana, entonces en principio la ley doméstica me atrapa, pero precisamente para eso se firman tratados. Los tratados pueden manejar excepciones. Ya vimos el primer párrafo, me dice México sí lo puede grabar, sí. Sin embargo, 2, no me lo puedes grabar si esta persona pasa menos de 183 días. Y si este sueldo es pagado por un residente en el extranjero y ese extranjero no tiene un establecimiento permanente en el país. Aquí en la parte inferior, también haciendo referencia, el fisco ha fortalecido o ha puesto especial atención en la invocación de tratados. Entonces, los requisitos son invariablemente si un extranjero va a invocar que es residente de otro país y que le aplica el tratado para mantenerse con un tratamiento de extranjero, entonces él debe probar mediante una constancia que es residente en otro país. En el ejemplo que les ponía, si es americano, bueno, los americanos pagan impuestos, a diferencia, creo que todos los países en el mundo, los americanos pagan impuestos independientemente de donde estén en el mundo. Por el hecho de tener nacionalidad americana, ellos pagan impuestos. Sin embargo, ¿se pueden volver residentes fiscales mexicanos? Sí, los va a gravar la ley mexicana, sí, y ellos pagan impuestos aquí, lo acreditan en Estados Unidos. Otros, por ejemplo, como los europeos, puede darse el caso de que en el momento en que se trasladan para acá, ellos ya estaban pagando impuestos en su país de origen. Entonces, lo que se tiene que hacer para poder invocar un tratado es que efectivamente le demuestren, en este caso al empleador, que es el que tendrá que hacer la retención, su constancia de residencia fiscal para decir soy residente alemán, soy residente francés, soy residente italiano, y entonces me mantengo en el lado o en el carril del residente en el extranjero. Si le dan, por favor, a la siguiente lámina. Ahora, lo que, para no hacerlo muy pesado y hacerlo totalmente práctico, esta lámina resume prácticamente el tratamiento de las personas que reciben sueldos en México.
En la primera parte, si ustedes lo ven, está en amarillo, en donde dice, oye, si yo me voy a convertir en residente fiscal mexicano, la respuesta es no, si estoy menos de 183 días. Y si paso más de 183 días, ya la legislación me atrapa y en principio puedo volverme residente fiscal mexicano porque ya independientemente de si tenga casa o habitación o no, o el solo hecho de estar más de 183 días en México, en principio ya me atrapa para el pago de impuestos. Ahora, en el caso también para los expatriados es bien importante la segunda columna de quién paga, porque en función de que quien pague es quien pretenda deducir y en principio el requisito que va a aplicar. Pero vamos, suponiendo que soy un extranjero, que estoy menos de 183 días, si me paga un extranjero, es decir, porque a final de cuentas, muchas de las personas que recibimos como expatriados, en principio son empleados de alguna parte relacionada o algún proveedor o alguna compañía que me presta a esa gente. Eso no es una regla, normalmente son los casos que tenemos, sin embargo, ahora con lo de la pandemia y el famoso home office, pues se está dando el caso de que muchos extranjeros que trabajan en home office les sale más barato venirse a México y están físicamente en México trabajando en Vallarta, en Cancún, en Querétaro, San Miguel de Allende, etc. Entonces esas personas en función de su estancia, independientemente de quién les pague, se vuelven residentes, que es lo que vamos a analizar después. Pero supongamos que pasa menos de 183 días y quien está pagando es un residente en el extranjero. Entonces, su patrón. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué tasa le aplica? En principio, la tasa que aplica, de acuerdo a lo que vimos en el tratado, es que si esta persona pasa menos de 183 días en un periodo, está exento. Ahora, hay que demostrar, de acuerdo con el artículo 277 y 278 del reglamento de la ley de impuesto sobre la renta, que están viendo de lado la última columna, yo tengo que demostrar que pasé menos de 183 días. Y conforme a esos artículos, es importante considerar que esos 183 días contemplan cualquier día en donde esté físicamente en México. Es decir, percibe ingresos de lunes a viernes, pero sábados y domingos también computa. Antes de iniciar su relación laboral o lo mandaron a una asignación a México, se pasó 2 meses de vacaciones en Cancún. Esos 2 meses que no estuvo percibiendo ingresos, pero estuvo físicamente en México, también computan. Oye, que me enfermé y estoy incapacitado. Si está en México, todos esos días computan. Es decir, presencia física en México computa. Y ahora, ¿cómo computa? Entra y salgo. Hoy estoy 15 días aquí en México y 15 días me voy al extranjero. Los 15 días que estuviste en México computan. Tengo que estar traqueando en un periodo de 12 meses cuántos días estuve en México. Si estuve menos de 183 días conforme al tratado e incluso el artículo 154 de la ley del impuesto sobre la renta en su 7º párrafo lo contempla así. ¿Qué quiere decir? En México recuerden que hay 2 títulos que regulan o pueden regular a las personas físicas que reciben un sueldo. Si lo trato como extranjero, que es lo que estamos hablando, lo va a atrapar y lo va a regular el título 5º, que habla de residentes en el extranjero con fuente de riqueza en territorio nacional. Es el caso, soy de otro país, pero tengo y percibo ingresos en México, ¿ok? Y o bien en el momento en que se vuelve residente para efectos fiscales mexicanos, entonces se trata como cualquiera de nosotros que tenemos nacionalidad mexicana y paga sus impuestos, en función del título 4º. Continuando entonces con el segundo renglón aclarado esa parte, es decir, oye, se vuelve ya grabado ese sueldo si no puedo demostrar que mi estancia es menor a 183 días. ¿Y cómo se graba esa parte? Bueno, en principio, el ISR debe de ser enterado por el propio expatriado, a más tardar los días 17 del mes siguiente. Y esto también está regulado con el artículo 275 del reglamento.
¿Qué pasa aquí? Oye, soy extranjero, pero mi patrón, a mí me están pagando del extranjero. ¿Cómo voy a pagar impuestos en México? Ah, bueno, en principio está regulado que se tiene que dar de alta a esa persona como sueldos y salarios. Normalmente todos van a decir, oye, pues está diciendo algo incorrecto, porque solamente haciendo sueldos y salarios el patrón es el que retiene, y en este caso el patrón está en el extranjero. Bueno, sorpresa, si utilizan la plataforma de que está en el SAT para realizar pagos provisionales dentro de otras obligaciones, yo puedo pagar mi propio impuesto sobre la renta por sueldos y salarios. Ahí está en la plataforma esa opción y yo puedo o tengo la obligación de cubrir mi propio impuesto. Y es importante porque, como yo les decía, esos extranjeros normalmente están aquí en México por invitación de una empresa mexicana, y en ese sentido, la empresa mexicana, aunque no esté haciendo el pago, se vuelve responsable solidario, de acuerdo con el 26, fracción 14 del código, y tiene incluso que avisar dentro de los 15 días siguientes al comienzo de la prestación de servicios, que sabe de esa responsabilidad y que él se va a asegurar de que ese extranjero pague el impuesto si es que resulta estar grabado, y ahorita vamos a ver los supuestos de cómo está grabado, resulta estar grabado conforme a las distintas tasas del 154, y yo me tengo que asegurar que él lo pague, de lo contrario la empresa que lo recibió se vuelve responsable solidario. Bueno, ya sea que aún pagando de un residente en el extranjero, cuando no puedo demostrar los 183 días o me paso, o el siguiente supuesto, que me pague un mexicano, entonces yo les decía, si el mexicano es el que está pagando, el mexicano va a pretender la deducción. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a pagar a un residente en el extranjero, no hay en este caso un comprobante como tal, por eso precisamente tiene que efectuar las retenciones del impuesto sobre la renta, para en ese caso la constancia de retenciones y el CFDI que se expide como constancia de retención es el que hace las veces del comprobante con el cual yo puedo deducir el pago de este sueldo. El tratamiento de cuánto es lo que voy a retenerle a esa persona, ya sea en el caso que comentamos anteriormente, que es un residente en el extranjero pagado por un residente en el extranjero, pero que no puede demostrar la exención, o bien un residente extranjero pagado por un mexicano. En el propio artículo 154, repito, del que está incluido en el título quinto, me dice, oye, si esa persona recibe de 0 a 125,900 pesos, está exento, conforme la fracción primera del segundo párrafo. La fracción segunda me dice, si gana entre 125,900 con un centavo hasta 1,000,000 de pesos, le vas a retener el 15%. Y si la persona excede de 1,000,000 en adelante, entonces le vas a aplicar la tasa del 30%. Si la segunda parte, lo que está en azul, lo explico una vez que ya hemos entrado al supuesto de residente mexicano. Si adelantan la presentación, por favor. Ok, para que quede claro, ¿qué pasa con estas personas? Les decía, yo tengo que verificar, conforme al 277 del reglamento, el cómputo de los 183 días, conforme al 278 del reglamento, tengo que llevar un registro de cómo lo hago, bueno, pues con su pasaporte, con las entradas de las visas, para poder tener, incluso emitir una constancia trimestral de los días laborados, para poder llevar el traqueo. Entonces, en el primer ejemplo, supongamos que entró en junio del 21, 25 días, luego 10 del día en julio, lleva 35, y ahí ven en el lado derecho los ingresos. En junio recibió 291, en julio recibe 116,000 y se acumulan 408. Agosto trabaja 15 días, acumula 50, le pagaron otros 175,000 y ya acumula ya 583. Septiembre, octubre no está en México, regresa en noviembre 15, esos se acumulan y lleva 65 y recibe otros 175, así sucesivamente. Entonces, en un periodo de 12 meses, que en este ejemplo va de junio del 21 a mayo del 22, esta persona trabajó en México 145 días.
recibe 1.691.000, pues en principio el total del 1.691.000 está exento, porque no estuvo más de 183 días. Le corresponde el tratado y le corresponde que no exista retención correspondiente. Adelante, por favor. En el segundo caso, ¿qué es lo que pasa cuando esta persona en un periodo de 12 meses rebasa de los 183 días y sigue siendo residente en el extranjero? Solamente que por haber rebasado los 183 días, porque no tiene una casa de habitación en México, lo hace ser sujeto de ya pagar impuestos, como ya lo vimos. Pasa lo siguiente, misma mecánica. Junio 26 días, se le pagan 186, julio 30, acumula 56, más otros 215, ya tiene 402,000 pesos de ingresos, sucesivamente. Para diciembre del 21 ya tenía 170 días en territorio nacional y había recibido 1.221.000. En enero nada más trabaja 15 días, pero en el momento que se acumulan esos 15 a los 170, ya tiene 185 días. ¿Ya rebasó los 183? La respuesta es sí. ¿Cuánto lleva recibido esta persona? 1.329.533. ¿Cómo tiene que pagar impuestos? Bueno, los primeros 125 están exentos. Luego, si sacamos la diferencia, y por eso viene la letra A, la diferencia entre 1.000.000 y los 125 son 874,000 pesos. A esos les aplico la tasa del 15. Yo tengo 1.000.000 y llevo 1.329.000. El excedente entre el 1.329.000 y el 1.000.000, que es lo que aparece en la letra B, esos 329,000 son sujetos de pagar el 30. ¿Qué quiere decir? Que para enero ya debe 229,975 pesos que tiene que entrar al fisco. Sigue viniendo a México, trabaja en febrero todo el mes, los 28 días, recibe 201,000 pesos. ¿Qué pasa con esos? Graban directo al 30% porque ya rebasó los dos primeros tramos de la tarifa que viene en el 154. No está marzo y abril, llega en mayo, trabaja 10 días adicionales y recibe 71,000 pesos. Ahí empieza, esos también pagan el 30%, y a partir de junio comenzaría nuevamente el cálculo para ver si está o no está más de los 183 días y el tratamiento correspondiente. Así es como graban este tipo de personas que, repito, manteniéndose con su estatus como residente en el extranjero. Adelante, por favor. Ahora, ¿qué pasa cuando esas personas ya se vuelven residentes fiscales mexicanos? Brincan del título quinto y se vuelven o están en el título cuarto como cualquier otro mexicano. Entonces, ¿cómo tengo que tributar? De hecho, cuando me atrapa la ley y me vuelvo residente fiscal mexicano, no solamente voy a pagar impuestos sobre lo que me está pagando el patrón mexicano, sino en principio, como cualquier otro mexicano, tengo que pagar impuestos sobre mis ingresos mundiales. Entonces, tengo que acumular a los ingresos de fuente mexicana los ingresos en mi otro país. ¿Qué pueden ser? Por ejemplo, tengo una casa fuera de México, la rento, ¿esa renta acumula? Técnicamente sí. Recibo intereses, acumula. Enajeno acciones porque tengo acciones de una compañía, acumula, como cualquier otro mexicano. La nacionalidad aquí no importa. Se vuelve residente fiscal mexicano y tiene que pagar impuestos. Ahora, ¿cómo paga? Bueno, el artículo 96 establece que el patrón, en este caso, si tiene un patrón mexicano, tiene que enterar y retener el impuesto. También ese propio artículo en el último párrafo contempla que si el patrón es el extranjero, al igual que como el título quinto, el expatriado o la persona física está obligado a calcular y enterar su impuesto más tarde el día 17. ¿Cómo? Ya les comentaba, me doy de alta, entro a la plataforma, busco otras obligaciones y ahí pongo mi impuesto sobre la renta. Adelante, por favor. Ahora, les voy a explicar de manera general cómo
cómo contribuyen estas personas como residentes, que es la parte que está marcada en azul. Sí, ya soy residente, y sobre todo la parte fácil en donde nos puedo pescar el fisco es porque tengo más de 183 días en México. Aquí entra en principio, y lo voy a desglosar más adelante, ¿quién paga? Porque pues, me puede seguir pagando un residente en el extranjero, me puede pagar un residente mexicano, o puede haber un pago de ambos, que es normalmente la figura más aplicable. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando vienen residentes extranjeros a trabajar en México, se da mucho en la apertura de plantas o en la supervisión administrativa de ingeniería, de que me van a mandar 2 años a México, 3 años a abrir una planta, o voy a estar asignado a México 3 años para ser el director general, o voy a estar encargado 3 años para supervisar la ingeniería, etcétera. Entonces, de entrada, de hecho, ahí yo ya sé que voy a estar más de 183 días. ¿Dónde entonces está la clave? ¿En quién me va a pagar? ¿Por qué? Porque pónganse ustedes en el lugar de estos extranjeros. Si yo vivo en un país que tiene, por ejemplo, una seguridad social superior a la de nosotros, por ejemplo, como los daneses, que ya se supone que estamos igual en seguridad social o mejor que los daneses, pero supongamos que Dinamarca u otro país, ejemplo, Estados Unidos, tiene un sistema de pensiones mucho más robusto que el de nosotros. A mí no me conviene dejar de tributar en Estados Unidos, de hecho no lo puedo hacer. No me conviene dejar de tributar en mi país porque pierdo los beneficios de tiempo laborado en mi país. Entonces, ¿qué les dicen a esos extranjeros? Sale, con gusto me voy a México, nada más que yo no pierdo mi relación laboral contigo en mi país de origen. Sin embargo, al estar prestando mis servicios en México, yo me voy a volver residente fiscal mexicano, tengo que pagar impuestos como mexicano, y en consecuencia lo que va a pasar aquí es un choque, y lo que ahorita lo explico más en detalle más adelante, es establecer, como lo dice ahí en la parte del medio abajo, lo que se llama una nómina espejo. En este caso, ¿por qué? Porque el patrón se va a volver el patrón mexicano, sin embargo, jurídicamente va a hacer los pagos, tanto de lo que está pagando el patrón extranjero, porque sigue siendo su patrón, y el patrón mexicano. Entonces, ahorita entro a detalle cómo se hace. Simplemente aquí lo que se está ejemplificando es que hay varias figuras de cómo puedo tributar. Ya les decía, la primera, si me pago un patrón extranjero, ¿está grabado? Sí, conforme la tabla que viene el 196 y 152 en el caso del anual. ¿Sobre qué pago? Sobre mis ingresos mundiales. No me retienen sobre todo, simplemente por la parte de sueldos, pero estoy obligado a pagar sobre los ingresos. Si me pago un patrón extranjero, ya vimos, no, el patrón no puede venir, no puede retener y puede entrar impuestos. Lo tiene que hacer el propio expat a más tardar los días 17. Si rebasa 400,000 pesos por sus salarios, tiene que presentar anual, o si tiene otra fuente de ingresos, al momento en que se tienen 2 actividades, también se presenta declaración anual. En el caso de que me pague un patrón mexicano, les digo, aquí el punto es un patrón mexicano pagándole a un residente fiscal mexicano. Oye, es que es japonés, no importa, puede ser chino, puede ser alemán, puede ser italiano. Para efectos fiscales es un residente fiscal mexicano, y es como si le estuvieras pagando a Juan Pérez. ¿Qué haces cuando le pagas a Juan Pérez? Tienes que meterlo en la nómina, y entonces el patrón retiene y entera. ¿Y por qué se pone en la nómina? Por la simple y sencilla razón de que necesito un comprobante para deducir ese sueldo. Ese comprobante es el CFDI de nómina. Pero en el momento en que ya lo pongo en una nómina regular mexicana, también hay que tener en cuenta que le aplica en principio, a menos de que, digo, la gente, los amigos de Vega son especialistas en materia laboral, tengas una categoría diferente, con prestaciones diferentes, etcétera, pero en principio pues, es un empleado regular mexicano. Le aplican las mismas prestaciones que le aplicarían a los trabajadores mexicanos, les repito, a excepción de que así lo estipule en algún contrato y en mis reglamentos interiores, etcétera.
Pero lo que se vuelve interesante aquí es que también tiene que pagar, y más adelante lo explico, el Infonavit, el SAR, el IMSS, impuesto de nóminas, como cualquier otro empleado mexicano. Y en el último caso, igual, para poder deducirlo, porque estoy hablando de un residente fiscal mexicano, necesito ponerlo en una nómina. Nada más que ahí, ahorita lo explicamos en el mecanismo de la nómina espejo, es que voy a tener pagos, o puedo tener pagos tanto en el extranjero como pagos en México. Ahorita los detalles. Si continúan, por favor, para poder ser más claro. También hay que considerar que cuando estamos hablando de expatriados, la gente que nos asignan, no solamente recibe su salario, sino muchas de las ocasiones es común que les den algunas otras prestaciones, como cuáles, ayuda para habitación. Digo, yo tengo, vénsen ustedes, yo aquí en México tengo mi casa, me van a mandar a Argentina, yo voy a tener que incurrir en un gasto adicional que no tendría por qué incurrirlo si no me mandas a trabajar a Argentina. Entonces me voy, pero tú me pagas la renta de Argentina. Sale, va. Oye, necesito cobertura médica para mí y para mi familia. Perfecto. Una prima por expatriación, sí, me van a dar un bono adicional por moverme a otras latitudes para que incentivarme. Sí, muchas de las veces hay un golpe cultural. Normalmente se les pagan clubes o se les pagan asociaciones donde puedan convivir con nacionales, o inclusive para entender la cultura o familiarizarse con la cultura del país al que están llegando. También se les pagan colegiaturas de los hijos para que continúen con sus estudios, y también la absorción del efecto impositivo en el país destino y el que es nacional. Por ejemplo, piénsenlo igual, al revés, en Europa ahí te alcanzan tasas impositivas del 40%. Entonces, oye, aquí en México, o pueden ser menores, tipo Irlanda, que pago el 7 y me mandas a México y pago el 30. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo aquí en Irlanda pago el 7, no me voy a ir a pagar a México el 30. Sale, yo te compenso, y por lo que se llama tax equalization, hacen el equilibrio y te compenso con lo que te están quitando de más en el otro país. Entonces, les repito, este es un traje personalizado, no quiere decir que a todos les den todo, hay otros que les dan más. Entonces, hay que documentarlo, y esto normalmente se conoce como el Secondment Agreement, que son los términos sobre los cuales muevo a las personas y qué les voy a dar. Adelante, por favor. Ahora, la nómina espejo, ¿qué es? En términos generales, si no hay una definición, sino más bien es una definición empírica, es que, les decía, sobre todo para poder deducir, se tiene que establecer una nómina en el país anfitrión, que es México, donde se reflejan las prestaciones y compensaciones acodadas, sobre todo para poder emitir el CFDI de nómina y tomar la deducción correspondiente. Y ahorita vamos a ver los modelos que existen de cómo trabajan, para en función de ellos saber qué voy a meter en una nómina espejo. Adelante. Básicamente es eso. En el término que utilizan es, por ejemplo, cuando estamos hablando de expatriados, lo conocen como el shadow payroll, que es en principio el término que se utiliza para poder establecer el mecanismo de la nómina, y sobre todo, les repito, es para efectos de poder deducir lo que en México estamos pagando. Adelante, por favor. Ahora, aquí están algunos ejemplos de cómo se le paga a un residente en el extranjero que ya es residente fiscal mexicano. Tenemos a Exco, es la compañía de la cual era originario, de su país de origen, y Exco corta la relación laboral, ya no cotiza, no es empleado del extranjero, sino por ese tiempo en el que permanece fuera de su país, lo dan de baja, ya no aparece en su nómina, corta su relación laboral
y ceden la relación laboral completamente a México. Entonces, obviamente, esa relación, al estar vinculado con una empresa mexicana su relación laboral, esta empresa tiene que pagar el salario como cualquier empleado y genera su nómina en México, emite su CFDI de nómina y con eso toma la deducción. Adelante. En el escenario 2, les digo que normalmente puede ser este y el que sigue, los casos que aplican en la mayoría de los casos, es tengo lo que se llama el Secondment Agreement, que ya vimos qué es con lo que me voy a ir a México y qué me van a pagar. Sin embargo, el expatriado no quiere perder su relación por X razones con la compañía extranjera. Entonces, a través del Secondment Agreement, que es lo que está con la flecha roja, cede la relación o le da la función de la prestación, le presta, ese es el término correcto, el empleado a la mexicana, pero también tiene una relación activa, tiene relación laboral en el extranjero y se mantiene, y tiene una relación con la empresa mexicana. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vienen y normalmente los orientales no vienen, o las personas de cultura oriental no vienen con sus familias. Entonces viene y dice, oye, mi familia se va a quedar en Japón, se va a quedar en Corea, etcétera. Entonces yo necesito que lo que me pagabas en Corea, me lo sigas pagando en Corea en la moneda local. Entonces, si lo ven en la parte superior derecha, dice, hay una nómina 1 en el país de origen y le hacen el pago al residente en el extranjero en la moneda de origen en un banco extranjero. Es decir, vamos a suponer, él gana $1,000 mensuales, sus $1,000 mensuales se los depositan en su país de origen para que su familia pague la renta, pague colegiaturas, pague la hipoteca, pague sus gastos, etc. Y él está en México, entonces hay un segundo pago. Ese segundo pago, en principio, lo hace la empresa mexicana para efectos de solventar los gastos en México. En este caso que estoy mencionando en el primer escenario, todo se paga ya y algunos gastos los paga la compañía directamente. Sin embargo, por volverse residente fiscal mexicano, ahí dice, el pago jurídico es de todo el salario. ¿Quién lo paga? La empresa extranjera, pero la empresa mexicana lo que hace es meterlo a la nómina. Por eso en la mayoría de las ocasiones ustedes reciben una factura de residente en el extranjero. Esa factura que reciben, la mayoría de veces que se comete un error es decir, oye, pues ¿para qué lo meto en la nómina si ya tengo una factura del residente en el extranjero? Sí, pero esa factura es no deducible. Esa factura que te mandan es únicamente para que conozcas qué es lo que tienes que meter en la nómina mexicana y pagar impuestos en México conforme a esa nómina, porque lo que tienes es un residente fiscal mexicano. Esa factura es meramente informativa. ¿Con qué puedo deducir en México? Con la nómina. Yo no puedo deducir un empleado mío a través de una factura de otra. Si yo tengo la relación laboral, invariablemente es un empleado y lo tengo que meter en la nómina. Si adelantan a la que sigue, por favor. El escenario 3 es lo que se conoce como el split contract y es el mecanismo más común. Mismo caso. Oye, lo que yo gano en mi país de origen, a mí deposítamelo como tu empleado corriente en la moneda para no tener efectos cambiarios. ¿Por qué? Imagínense ustedes ahorita cómo está el dólar. Cuando a mí me ofrecieron venir a México estaba 20 pesos por dólar. No, pues está a todo dar. Si me siguieran pagando en México, yo tendría que mandar dólares a México a mi familia, de México a mi familia en el extranjero. Estaría mandándole menos dólares porque tengo que comprar dólar, o más, en este caso más dólares porque estoy comprando el dólar más barato. Entonces, para evitar que normalmente es el efecto contrario, que tengamos una devaluación, mi familia estaría recibiendo menos. Entonces, por eso se establece y se llama split contract, porque está partido. Lo que yo recibía normalmente de mi patrón, lo sigo recibiendo ya, incluso para dejar evidencia del pago
de la relación laboral y poder seguir contribuyendo a la seguridad social del extranjero, eso se paga ya, y hay un segundo pago que lo hacen ya en un banco local mexicano, en donde a esa persona se le da su tarjeta de nómina y se le pagan aquellos gastos que tienen que realizar en la nómina local. Por ejemplo, normalmente se les deposita la nómina, se les deposita lo del club, etc. ¿Por qué? Mediante el reglamento de la ley de impuesto sobre la renta, yo sí pudiera hacer deducible la renta de una casa habitación. De hecho, la autoridad se ha flexibilizado en ese sentido. Si presento un aviso, me autorizan en pagar la renta. Pero normalmente tenemos el caso aquí en México de que, oye, te rento la casa, pero no doy factura. Y luego forzosamente les gustó esa casa, a la señora le gustó esa casa y entonces tengo que conseguir esa casa. No me dan factura. ¿Qué es lo que hago? Meto el importe de la renta, un importe piramidado para que el señor reciba sus 40, 50 mil pesos de renta libre y vaya y pague. Oye, que vaya y pague el club. ¿Por qué? Porque todos esos conceptos pueden ser no deducibles para la empresa. Entonces, hay dos pagos. El pago que hace el extranjero, que me informa a través de la factura que me manda, y el pago que le hago yo aquí en México. Ambos pagos, tanto el del extranjero como el mexicano, va a la nómina y se calculan retenciones. Digo, espero haberme explicado. Si no, pues ahorita en la parte de dudas lo aclaramos. Si lo adelantan, por favor. Ahora, ¿qué entra y por qué, si les decía, las ventajas de un split contract? Es que permite cumplir con las regulaciones del país anfitrión, en este caso México, y evita la transferencia de dinero fuera de México. Tiene recursos en la moneda de origen, ahorro, y tiene recursos en la moneda local para el gasto. Facilita que el empleado pueda seguir participando en los planes de jubilaciones mientras está en el extranjero y cumplir con los impuestos en la moneda del país de origen y en el anfitrión. La desventaja, primero entenderlo, segundo, después aplicarlo y estar haciendo esas ecualizaciones y estar haciendo esas piramidales y estar checando el cumplimiento tanto del país anfitrión como en este caso mexicano para poder, o más bien para no tener problemas fiscales en el futuro. Adelante, por favor. Y aquí se resume en pocas palabras, en forma gráfica, en el país, que es una nómina espejo. En el país de origen, el expatriado mantiene su nómina. Hay un cobro de intercompañías al país destino, que ahí lo vemos, le está mandando una facturita a México en donde le dice, oye, yo pagué este salario y todas sus prestaciones. México la recibe, les digo, no es local, es únicamente informativo, recibe el cargo de intercompañía, le paga al expatriado en la parte local, y así como cualquier otro gasto de casa, colegiatura, luz, teléfono, etc. Todo lo mete en la nómina, emite un CFDI de nómina y eso es lo que es deducible. Para poder tratar de dejar claro esto, les decía, yo gano $1,000 en Estados Unidos al mes y aquí en México me dan entre mi bono y mis gastos otros $500. ¿Qué pasa? En Estados Unidos me depositan 1,000, en México me depositan 500 en moneda local. La compañía extranjera me informa esos 1,000 en que se gastaron, los sumo a los 500 que yo pago en México y lo meto en la nómina con $1,500 y sobre eso pago impuestos, que incluye la retención del ISR, el IMSS, Infonavit. Adelante, por favor. Ahora, también hay otros, obviamente, conceptos gravables, aquí nomás para especificar, obviamente es el salario base, los bonos, como otros está la renta, la colegiatura, hay quien ya tiene por efectos de considerar a México un país inseguro, la seguridad o un bono por seguridad, así como cualquier otro beneficio que se otorga en efectivo o en especie sin importar el concepto. Y en base a eso se hace cuánto cuesta el impuesto en México, cuánto cuesta en el extranjero, y la idea de esta ecualización es que el empleado no salga afectado, que lo que pudiese pagar de más en el extranjero o aquí en México se le reponga para que su situación fiscal se mantenga igual como estaba antes de venir a México. Adelante. Aquí se mencionan los conceptos que no son gravables por la naturaleza. Oye, los gastos de mudanza.
esos no los meto una nómina, sino los hago deducibles en la empresa mexicana, se vuelven estrictamente indispensables, soportado en la asignación del Secondment Agreement, en la carta donde lo estoy invitando a venir a México. El automóvil que se le da tampoco se grava porque se considera herramienta de trabajo, como el teléfono, las tablets, que también son herramientas. También las clases de idioma para él y estarían no grabadas porque pues, se vuelve un gasto estrictamente indispensable para que se pueda comunicar. Normalmente la de las familias que nos pagan también clases de idiomas, esas sí las meten al sueldo y él las paga, así como todos aquellos gastos relacionados con la obtención del permiso de trabajo, exámenes médicos, etcétera, todo eso que quienes apoyan en Vega para poder venir regularmente a México, todos sus gastos se vuelven estrictamente indispensables para la compañía, después paga la compañía y no necesariamente tienen que pagar impuestos. Les decía, esta es la parte que va de conjunto con lo migratorio, necesitan su carta de asignación, su permiso de trabajo, en el momento que los damos de alta su RFC, hay que tramitarles por el tipo de ingresos su e-firma, con todo lo que ello implica, tienen su cuenta bancaria en México, hay que recabar los recibos de nómina del extranjero y el reporte de gastos realizados en México, y en su caso, para poder soportarlo en la no residencia, tienes que tener la bitácora de viajes de lo que estuvo dentro y fuera de México, entre otros documentos, pasaportes y demás cuestiones. Adelante. Eso es en cuanto al tema de los residentes en el extranjero. Sin embargo, hay un tema adicional que se está dando mucho por, les digo, todo esto de la globalización, la pandemia vino a cambiar muchos paradigmas. Ahora resulta que también hay mexicanos, lo que normalmente no era común, ahora se ha vuelto más común, el hecho de que un mexicano es contratado por un residente en el extranjero. En el caso, por ejemplo, se está dando, oye, los home office, se está buscando mucho decir, oye, si yo, por ejemplo, Google, le pago $5,000 mensuales a un programador en Estados Unidos, ¿qué pasa si me voy a México, trabaja desde un Starbucks o desde donde él quiera con su computadora, y en lugar de pagar $5,000 mensuales, le pago 4,000? Se está dando ese esquema, incluso hay una falta de mano de obra calificada en Estados Unidos para ciertas profesiones, ejemplo las tecnológicas, y contratan extranjeros. Oye, es que me está pagando el extranjero y entonces ya no pago yo impuestos en México. Eso es falso. En el momento de que yo soy mexicano, Luis lo mencionaba, pues la gente de nacionalidad mexicana somos residentes fiscales mexicanos por definición. Para no pagar impuestos, yo tendría que demostrar ante la autoridad mexicana que me volví residente fiscal por algún otro motivo en el extranjero. Normalmente en estos casos de home office no pasa porque yo sigo estando en México, sigo teniendo mi casa habitación y entonces el tratado, si bien tengo ingresos de otro país, incluso los tratados me van a atrapar y sigo siendo residente fiscal mexicano. Les digo, para yo poderme zafar de esto, tengo que demostrar, tengo que obtener una constancia que me volví residente fiscal mexicano de otro país y presentar un aviso. Con la reforma del 21 que hicieron, se vuelve un tanto complejo porque dice que yo tengo que avisar cuando me vuelvo residente fiscal. ¿Y eso cómo lo pruebo? Con mi aviso o con mi declaración anual. Sin embargo, tiene que cerrarse el año, presentar yo mi declaración anual para poder demostrar al fisco mexicano de que ya pagué impuestos en el extranjero. Entonces, por ejemplo, ahorita en abril, si me voy y ya me vuelvo residente fiscal extranjero, por algún caso de alguna asignación en este caso, yo no le puedo demostrar al fisco en 23 que me volví residente fiscal americano o europeo, sino hasta el 24 o hasta el abril del año que entra, que venga aquí a México con mi copia de que ya pagué impuestos en el extranjero. En principio el problema se vuelve práctico porque entonces tendría que pagar impuestos también en México por ser residente fiscal mexicano. Se ha vuelto un tema esa parte. Adelante. Básicamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque las asignan, nada más que aquí el punto a considerar es también mexicanos de empresas mexicanas, sobre todo por la parte automotriz,
que se tiene ya una alta especialización en el tema técnico de la mano de obra mexicana. Resulta que hay gente de ingeniería o de manufactura, como está altamente calificada, los extranjeros piden que se le asigne gente mexicana para abrir las plantas en el extranjero. Entonces el mexicano se va a trabajar a otro lado, pero volvemos al mismo punto. Oye, normalmente creemos que a veces por irnos al extranjero, pues ya vamos a tener nuestra pensión americana o europea y eso no pasa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Proteger mi seguridad social mexicana. Ahí caemos esos esquemas, van a decir, a ver, yo me voy, si quieres, a Costa Rica, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, donde me digas, nada más que yo sigo estando en la nómina mexicana, porque no voy a perder 3 o 4 años de cotización en el SAR, mis semanas cotizadas en el IMSS o en el Infonavit, por una asignatura tuya. Pasa lo que comentábamos, pero en el sentido contrario. México, sigo siendo empleado mexicano, México le tiene que decir al extranjero lo que está pagando por mí y que el extranjero se lo reponga. Y el extranjero acumula lo que yo recibo en México más lo que me están pagando de compensación en el extranjero. Adelante. Y ya nada más para terminar, les decía, ¿se paga seguridad social en México? Sí, si le dan en la lámina siguiente, por favor, es la protección de la seguridad social en México no habla incluso de residencia. Si la persona presta sus servicios laborales aquí en el país, en principio es un derecho de los que mencionaba Aldo, tengo que estar protegido con la seguridad social mexicana y en principio pues me aplican todas las cargas de seguridad social. Si adelantan una lámina, solamente para efectos del seguro social, desde aquí están atrapados, adelante. Solamente para efectos del seguro social tenemos firmados en la actualidad 2 convenios, uno con España y uno con Canadá, en donde lo que no pagamos es precisamente invalidez, vejez, senilidad avanzada y la muerte. ¿Por qué? Porque tiene una lógica. Si yo estoy asignado como expatriado en otro lado y sigo contribuyendo en México, me exentan de pagar en esos países la seguridad social y viceversa. Aquí en México, un español o un canadiense no tendría por qué pagar esas ramas soportadas en base de este tratado. Enfermedades y maternidad sí, porque si, es lógico también, si la persona se accidenta, pues va a tener que ir al hospital aquí a México. En términos generales, esa es la presentación. Creo que ya no hay nada más. Sí, en términos generales es la presentación. Sin embargo, antes de concluir, me gustaría también que a ver si Luis Fernando nos pudiera explicar, porque los amigos de Vega en la parte, como son especialistas laboral, y litigio, tienen un mecanismo mediante el cual los extranjeros pueden recuperar aquellas cuotas pagadas al SAR y al Infonavit, que obviamente ellos ya no se pagaron, pero no van a hacer uso de ese derecho de comprar una casa habitación, o no les interesa comprar una casa habitación en México, o se aportó un dinero al SAR, a la pensión por ellos, y en principio tienen derecho a recuperar ese dinero. No sé si Aldo o Luis. Correcto. En eso. Correcto, Paco. Muchas gracias por tu presentación. Y como bien lo comentas, efectivamente aquellos extranjeros que durante el tiempo que estuvieron trabajando y residiendo en México, ya sea como residentes temporales o permanentes, y que hayan estado haciendo el pago de estas cuotas obrero-patronales para el retiro, efectivamente cuentan con la ley. Comenta que pues, las mismas podrán ser cobradas hasta la fecha efectiva del retiro. Sin embargo, en el caso de los extranjeros que regresan a su país de origen o se van a vivir a algún otro país y no van a regresar a México a trabajar, evidentemente por ahí la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de criterio, ha establecido que esta facultad de solicitar la devolución de estas cuotas por los extranjeros, para aquellos extranjeros que ya hayan salido de México, es viable y es una facultad que tienen, un derecho que tienen para hacerlo. Y efectivamente aquí en Vega Guerrero y Asociados hemos estado llevando a cabo procedimientos a través de los cuales hemos estado
ayudando a las personas extranjeras que han regresado a sus países de origen que puedan recuperar las cuotas obrero-patronales. Para ellos, si están interesados en que les podamos apoyar con ello, con mucho gusto podamos compartir toda la información relevante respecto a requisitos, procesos, tiempos y todo este tema para que puedan tener un poco más de claridad al respecto. Sin embargo, pues comentarles que sí es una posibilidad para aquellos extranjeros, independientemente de cuántos años tengan ya de haberse ido de México, tienen el derecho de solicitar y recuperar esas cuotas que hayan pagado durante su estadía o su residencia aquí en México. Pues bueno, básicamente esta es la presentación respecto a los derechos y obligaciones en materia fiscal y migratoria en México para los residentes, tanto temporales como permanentes. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario, les agradecería que en este momento nos lo hagan saber. Por ahí veo a Omar Espinosa. Tienes una pregunta. Adelante, Omar, puedes hablar. Ok, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ok, gracias. Nada más una duda. En cuanto a los ingresos de los mexicanos que están en el extranjero y que no tienen fuente de riqueza en México, son exentos por lo que entendí, ¿correcto? Pero estos no están en el artículo 93 de la ley del ISR, solamente están regulados en el artículo que mencionó, no recuerdo su nombre, el señor que nos estaba presentando. Sí, bueno, Omar, nada más, a ver, hay que checar ahí si esta persona mantiene o no la residencia fiscal mexicana. Si es residente fiscal mexicano, lo que comentaba es, sigo teniendo que acumular esos ingresos. Puede ser que no tengo una nómina, o que la nómina esté en el extranjero, o tengo otro tipo de ingresos en el extranjero. Por el hecho de seguir siendo residente fiscal mexicano, estoy obligado a seguir pagando impuestos sobre esos ingresos que tengo en el extranjero. Acuérdate que la ley, de hecho, en el artículo 1, te habla de que tengo que contribuir con mis ingresos mundiales, siempre y cuando sea residente fiscal mexicano. Para no pagar impuestos en México, lo que tengo que hacer, si ya tengo un RFC y para no tener problemas futuros, es presentar mi aviso ante el SAT y decir que perdí la residencia fiscal mexicana por la situación de que me volví residente fiscal del extranjero. Tengo que darle mi constancia, o bien que ya no vivo en México, para poder darme digamos así, de suspender, porque ya no me puedo dar de baja, es suspender temporalmente el pago de impuestos en México en virtud que no soy residente. De acuerdo. Sí, muchas gracias. Eso es en el escenario de que efectivamente no tenga la residencia fiscal en México y que estén laborando. Normalmente tenemos o sea, entre afiliadas se manejan como asignaciones internacionales. Entonces, de una afiliada se mandan a otra afiliada los empleados, pierden su residencia fiscal en México y tengo entendido entonces que solamente grabarían el sueldo que siga pagando la afiliada mexicana, pero el paquete de compensación por la asignación, pues entonces ese ya sería exento, ¿correcto? Sí, sí es residente extranjero, como sí tiene una fuente de riqueza, de hecho, es nacional mexicano, pero residente fiscal extranjero. Entonces ya no está en el título cuarto. Si se volvió residente fiscal extranjero y lo puede demostrar, está en el título quinto. Entonces te aplica lo que dice el 154, lo que veíamos. Si yo puedo demostrar que estuve fuera más de 183 días, me aplica el tratado y está exento. Si por alguna razón, entre que vengo a checar mis pendientes, vengo de vacaciones a México, vengo a ver a la familia en Navidad, en el cumpleaños de mi mamá, de mi papá, etcétera, y paso más de 183 días, sigo siendo residente en el extranjero. Pues repito, residente en el extranjero, pero nacional mexicano. Si paso más de 183 días en México, me va a atrapar la ley y voy a pagar conforme a los brackets que vimos ahí, los 125 exentos, hasta 1,000,000 el 15 y de 1,000,000 para arriba el 30. Pero como residente en el extranjero. Aquí la clave está en donde, si
¿Soy residente nacional o soy residente extranjero? De acuerdo. Y también viceversa, ¿verdad? Cuando los extranjeros vienen aquí en México, si tienen menos de 183 días, esos ingresos que paga la afiliada extranjera, pues siguen siendo exentos aquí. Sí, como vemos en el ejemplo, le pagaron 2 millones de pesos. Sí, está bien, pero estuvo menos de 183 días y se va. Y eso pasa normalmente con gente que tengo, sobre todo en mantenimiento, en capacitación, etcétera. Están aquí, ya lo vimos, pueden ir y venir a capacitaciones, a checar cuestiones. Si no pasan más de 183 días, siguen siendo residentes en el extranjero. Y lo que le pague, pues está exento. De acuerdo, muchas gracias, Francisco. De nada. Gracias por tu pregunta, Omar. Mientras les doy la palabra a Leonor García, que por ahí me parece que tiene una pregunta, les recuerdo si nos pueden hacer favor de contestar la encuesta que al final les aparecerá para que nos puedan apoyar ahí con sus comentarios. Muchas gracias. Dinos, Leo. Perdón, Leo, me parece que tienes que aceptar el mute. O si te parece bien, puedes escribir la pregunta en el chat y te la contestamos. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Mientras tanto, pues recordarles que con mucho gusto cualquier duda que haya surgido posterior o que surja posteriormente a esta sesión, con mucho gusto nos pueden mandar un correo y podemos revisarlo de manera directa con ustedes. Recordarles también nuestra práctica tanto migratoria como laboral. En ambas podemos apoyarles con las dudas, preguntas que puedan llegar a tener dentro de sus operaciones y evidentemente Paco en el tema de consultoría fiscal más específica, con mucho gusto también está ahí disponible para ustedes. Pues me parece, Leo no pudo hacer la pregunta, no veo otras manos levantadas, entonces, si les parece bien, terminamos o damos por terminada esta sesión. Aldo, me parece que, perdón por interrumpirte, Omar Espinosa tiene la mano levantada. No, justamente ya nos preguntó. Gracias, Luis. Pues bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber estado durante esta sesión. Recordarles que también estamos en constante generación de contenido, no solamente webinars, sino también blogs, artículos que pues generamos en beneficio de ustedes. Los invitamos a visitar nuestra página para que puedan estar revisando la información y artículos que estamos generando de vez en vez, al menos una vez a la semana se está generando contenido que sabemos puede ser de mucho interés y utilidad para ustedes. Nuevamente, muchas gracias. Por ahí les estaremos invitando a nuestras siguientes sesiones. Que pasen un muy buen día. Paco, Luis, pero muchísimas gracias por su participación. Nos estaremos viendo pronto. Gracias a ustedes. Buen día Gracias. a todos. Gracias.